Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este capítulo que ofrecemos desde aquí, desde el canal de TV del diario digital Conclusión. Hoy vamos a estar tratando aquello vinculado a aquellos temas que de alguna manera veníamos viendo a lo largo de todo este ciclo, que estaba vinculado con lo que es la vida de la hidrovía, la vida y la economía, pero también cómo sus actores principales, aquellos que están vinculados con la exportación de cereales y que tienen que ver con nuestras riquezas, tenían planteado sus propios negocios y de cómo el consenso de Washington a partir de los años 90 trazó una línea divisoria entre lo que significa el interés nacional y el interés de estas corporaciones. Así que la idea es poder desgranar de qué medida se podría llegar a tomar como para poder dar una respuesta o ensayar al menos cierto grado de control. Días pasados se conoció la opinión de un economista de la UBA, que además es profesor emérito de la Universidad Nacional de Jujuy, que se trata del economista Carlos Benito Aramayo, quien lanzó, digamos, una idea, o seguramente es una idea o un proyecto propio que él tiene, que es de recrear la Junta Nacional de Granos, para preguntarle si se trata de una metáfora o si es la vieja Junta Nacional de Granos. Ya lo tenemos a Carlos Aramayo con nosotros. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Cómo está usted? Buenas tardes, mucho gusto. Saludos a toda su audiencia. Bueno, muchas gracias. Empezamos con gusto por decirle, no se trata de una metáfora, bien. Se trata de una propuesta basada en un estudio de cómo fue la historia agropecuaria y la historia económica de nuestro país, y precisamente la semana en curso, estamos hoy a día martes, ayer, la cadena internacional CNN, de la cual colaboro o con la cual colaboro periódicamente, me pidió opinión respecto de lo que está planteado con el tema de las retenciones a la producción y a la exportación de granos y oleaginosos y carne, y le di una opinión, y a partir de allí se ha difundido mucho por el tipo de medio de que se trata, y recibí la invitación gentil de vuestra parte, y con todo gusto voy a responder a su demanda. Se trata precisamente de analizar algo que es muy importante desde el punto de vista del interés nacional, que tiene que ver precisamente con algo que hoy está siendo muy, muy importante, que es la carencia de divisas que tiene nuestro país, la existencia, se puede decir, exigua de dólares para afrontar los requerimientos no solamente de las importaciones, sino también de la demanda de los pequeños y medianos ahorristas que se refugian en el dólar. Por lo tanto, a partir de ahí, estoy a disposición para intercambiar en un diálogo que no pretendo que sea un monólogo, lo que ustedes me requieran en cuanto a lo que puedo aportar respecto a este tema. Respecto a esta experiencia y por lo que usted ha dicho, cuando hace una analogía como que habría que ser algo aquella que se hizo durante la década del 40, ¿qué tipo de Junta Nacional de Granos y de Carnes habría que crear hoy para que el país recupere la posibilidad de divisas? Bueno, tiene que tener las características principales que tuvo la Junta Nacional de Granos, que fue parte de la política económica del general Perón a partir del año 1946. Porque el problema sigue siendo el mismo, mi estimado, porque la Argentina es un país agroexportador, definido así por la historia de fines del siglo XIX, que modeló el tipo de país que hoy tenemos. País agroexportador, todavía a 140 años de aquella época, estamos dependiendo de las exportaciones primarias y particularmente granos, cereales, oleaginosas, carne, lana y todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario y lo que es primario y sus derivados, como puede ser en este caso harinas, aceites, etcétera, etcétera. La demanda que tiene nuestra nación respecto del control soberano sobre el comercio exterior es la misma
que se le planteó al general Perón en el año 1946. Sí. Recuerden ustedes que hasta esa época el comercio exterior estaba en manos particularmente de los ingleses. Y por lo tanto, a partir de una decisión patriótica, soberana, que tomó el primer gobierno del general Perón, empezamos a tener el control del comercio exterior y el general decidió fundar o darle cuerpo a lo que se llamó el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, el famoso IAPI. A partir de ahí, la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carne y todas las juntas que ya se habían creado en la década del 30, producto de la gran crisis de la depresión del año 30, o más precisamente, en el 29 hubo una crisis bursátil gigantesca en Estados Unidos, Inglaterra, Japón, que derivó en lo que se llamó la Gran Depresión de los años 30. Fueron los conservadores, fíjense usted, los conservadores los que inauguraron la etapa de la regulación de la producción a través de juntas, como la Junta de Grano, la Junta de Carne, la Junta del Algodón, la Junta del Azúcar, la Junta del Arroz, todas las juntas que regulaban la actividad con un criterio keynesiano. Es decir, el Estado tiene que intervenir en función de las necesidades que tiene un país para garantizar el precio a la producción y para también tener el control sobre las divisas, que en aquella época eran tan escasas, se imaginan ustedes la crisis del 30, que los conservadores fueron los que en definitiva impusieron este tipo de regulaciones de tipo keynesiano, recuerdo. Aquellos que decían de que el Estado tenía que intervenir porque así lo había hecho el gran país del norte, Estados Unidos de Norteamérica, bajo la recomendación directa de John Maynard Keynes, que le escribió al presidente Roosevelt para que interviniera en la economía norteamericana desde el Estado para volver a generar actividad económica y empleo. Eso es lo que hicieron los conservadores, copiando la receta que había dado Keynes allá por el año 34-35. Esto es lo que toma el general Perón, es decir, que no inventa él la junta reguladora. Lo que hace es aplicarla con un criterio de soberanía nacional, sacándole el negocio de las exportaciones a los ingleses, a los franceses, a los belgas, y empieza a tener un control estatal de todo lo que eran recursos del sector agropecuario que generan las divisas. Esto es lo que hoy está planteado con una rigurosa actualidad, porque podríamos decir, vamos al tema que está en debate en estos días. El gobierno nacional, con una situación extremadamente frágil, absolutamente frágil, del Banco Central en cuanto a divisas, saben, lo dije ayer, las divisas netas de disponibilidad directa son 3.800 millones de dólares, que si uno tiene en cuenta que la demanda de los pequeños ahorristas más la demanda de los importadores supera los 250 millones de dólares por día, claro, contando días hábiles, no le alcanza al Banco Central 15 días sí, para operar con esas divisas. Por lo tanto, está en discusión lo que ha hecho el gobierno nacional, que es tentar, por decirlo de alguna manera, al sector exportador, que tiene aproximadamente 18 millones de toneladas de soja todavía sin vender, para que con una rebaja de las retenciones a las exportaciones de soja empiecen a vender. Eso les significaría supuestamente, si estuvieran con la intención de hacerlo, entre 8 y 10 mil millones de dólares. Imprescindible para sostener la reserva del Banco Central. Sí. ¿Qué es lo que ha sucedido? El sector que se nuclea en la mesa de enlace, a quienes acompañan las grandes exportadoras, que son no más de 10, 11, el total de las exportadoras que controlan el comercio exterior de granos, oleaginosas y carnes en la Argentina. Si el gobierno, hablando en términos de trucos, criollos, el gobierno le dijo truco, les rebajo algo que ustedes estaban pidiendo, derechos de exportación del 33 al 30. Sí. Empiecen a vender de manera tal que el Estado argentino fortalezca las reservas. ¿Qué hizo en la mesa de enlace y los exportadores? Le cantó retruco. Y entonces, ¿el retruco qué significa? Si ustedes no bajan más aún los derechos de exportación,
nosotros tenemos la carta en la mano. Estamos con el retruco. Y el gobierno no está en condiciones políticas de hacer un planteo de vale 4, claro, porque tendría que decirle, mire señores, quédense con esas tenencias de soja por 18 millones de toneladas, que nosotros vamos a buscar por otro lado las divisas que necesitamos para fortalecer al Banco Central. No tiene el gobierno nacional condiciones para cantar vale 4. Bien. Por lo tanto, está por verse qué es lo que va a pasar en los próximos días. Yo creo que va a ser difícil, doctor Aramayo, que esto pudiese darse, ¿no? Porque por el otro lado el Central anunció que iba a haber una devaluación casi gradual, que no iba a ser contundente. Entonces, si vamos a tener un dólar con un peso devaluado, va a ser más alto, y esto de aquí a marzo podría llegar a un poco a que llegue a 150 pesos. Estoy hablando del blue. ¿Por qué van a liquidar? Me parece que el gobierno no se manejó bien, o el Banco Central salió después de las medidas a confundir la cosa. No, mire, para decirlo en términos sencillos, el gobierno sigue sin entender lo que es la conducta de los sectores de pequeños y medianos productores del campo argentino, que no van a vender porque hoy le ofrezcan, claro, que tienen un dólar con menos retenciones a las exportaciones. Hoy vamos a dar la cifra aproximada. El dólar de exportación está aproximadamente en 60 pesos. Uh-huh. Pero los sectores de gran poder, como son las exportadoras, y es el sector de los grandes terratenientes que tienen en su poder una cantidad importante de soja, como los pools de siembra, que tienen una cantidad importante de soja, no les conviene hoy porque están presionando para que el dólar de liquidación de las exportaciones esté por lo menos en 102, en 105. No creo que pretendan el dólar blue, porque eso sería ya una catástrofe para el gobierno nacional. Lo que sí pretenden es pasar de 60 a 100, por lo menos, y entonces ahí sí, estos que tienen en la actualidad la cantidad de soja que acabo de mencionar, a lo mejor con 100, 110 de dólar de exportación venden. Mientras tanto, el pequeño y mediano productor, que ya no tiene la soja en sus manos, sí tiene las declaraciones juradas de lo que vendieron a diciembre del año 2019. El gobierno, en una buena decisión, está concretando la compensación de las exportaciones, o sea, de las ventas de los pequeños y medianos chacareros, hasta 1.000 toneladas. Bien. Hasta 1.000 toneladas se va a compensar. Por lo tanto, los chacareros están esperando que eso se concrete. Pero los que tienen la soja en su mano, las 18 millones de toneladas, no son los pequeños y medianos productores. Son estos que acumulan la compra vía las cooperativas y vía las empresas. Bien. Ahora, ¿cómo va a hacer el gobierno para decir, señores, nosotros vamos a crear una nueva Junta Nacional de Grano y vamos a partir de ahora controlar el comercio exterior? Eso sería una decisión política programática extraordinaria. Pero ¿y cómo lo va a hacer? Digamos, usted lo sugiere. El gobierno ¿Qué tiene que no hacer les puede decir. El gobierno tiene facultades políticas, tiene la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, para decidir un tipo de política que diga, bueno, la nación argentina recupera el control del comercio exterior, que lo hacen muchos países. No es un invento actual de lo que puede hacer ¿Qué países? Cuéntenos, ¿qué países? ¿Qué países? Sí. Países que están controlando. Los países europeos controlan el comercio exterior. Bueno, lo hacen ellos. Está bien, sí. A través de instituciones que no tienen las características de una Junta Nacional. Uh-huh. Pero son los estados nacionales, bueno, no vamos a dar el ejemplo se puede decir superlativo. China, el país que está en el más avanzado desarrollo de la economía capitalista. ¿Ustedes creen de que dejan en mano de algunas empresas multinacionales el control del comercio exterior en China? No, lo hace el Estado chino. Por lo tanto, si tanto hablan de la gran oportunidad que ofrece China y el gran ejemplo que significaría China desde el punto de vista del desarrollo capitalista,
tendrían que decir, bueno, nosotros vamos a un esquema también de control de la soberanía sobre los recursos que tiene el país y volvemos a fundar una Junta Nacional de Granos, una Junta Nacional de Carne y todas las juntas reguladoras, que no es romper de forma revolucionaria con el esquema capitalista, es simplemente hacer reformas en función de las necesidades que tiene el país. Carlos. Y las empresas exportadoras tendrían que decir, nosotros, el negocio, ¿dónde está el negocio de las exportadoras? De las 11, que si usted quiere se las menciono, empezando por Vicentín, sí. Glencore, ¿no? O Glencore, Cargill, Dreyfus, ¿no? COFCO, que es la principal, sí. La China, sí. Vicentín está vinculada a todo lo que es Glencore, sí. ¿No? Está también Bunge, aceitera general de esa. Esos podrán seguir haciendo el negocio de comprar a los chacareros una determinada cantidad de soja y venderle ¿a quién? Al Estado Nacional, porque el Estado Nacional toma el monopolio del comercio exterior de granos, oleaginosas y carne. ¿Se entiende? Sí. Esa es la propuesta, que es soberana y al mismo tiempo no rompe ningún esquema capitalista. Simplemente interviene regulando la actividad del comercio exterior en función de las necesidades que tiene el país de tener el control ¿de qué? De las divisas. Porque ¿de dónde provienen, estimados? Las divisas para poder tener dólares propios. Del saldo de la balanza comercial. Ajá. Lo que es exportaciones menos importaciones es el saldo neto del balance que hace el Banco Central. ¿Estuvo hablando usted con algunos dirigentes, algunos gobernadores respecto de impulsar esta medida? Ayer estuvo haciendo una exposición en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, entiendo. Sí. Sí. Mire, yo pertenezco a una fuerza política que hoy tiene en el Congreso de la Nación 2 diputados nacionales. Sí. El diputado Juan Carlos Alderete, claro, y la diputada Verónica Caliba. Uh-huh. Ellos van a llevar este debate a la discusión en el Congreso Nacional. Uh-huh. Al mismo tiempo, nosotros estamos dentro del Frente de Todos. Claro. Y por lo tanto, esto es parte del debate que tenemos con los que son compañeros dentro del Frente de Todos. Somos 16 fuerzas políticas que hemos hecho posible el triunfo electoral de Alberto Fernández en octubre del año pasado, y por lo tanto estamos discutiendo cuál es la política económica la más conveniente para la nación argentina y la más conveniente, desde nuestro punto de vista, para el gobierno nacional, porque de lo contrario, los que son pesos pesados de la economía nacional, en el caso de granos, cereales, carne, oleaginoso, son los que están chantajeando. Ajá. Y el chantaje consiste en decirle, si ustedes no me dan $1 de 100, 110 para exportaciones de lo que estamos nosotros acumulando sin vender, esto sigue en suspenso. Está bien. Ahora, es evidente que esto es una extorsión, si lo queremos denominar de alguna manera. Ahora, yo le quiero preguntar, porque veo que está muy confundidos algunos conceptos respecto de qué tiene que hacer el gobierno y no hacerlo, y permanentemente ese latiguillo que si llega a tomar una medida en el sentido de los intereses nacionales, se lo acusa de chavista, comunista y un montón de cosas más. ¿Cómo se explica esto y de qué manera se sale al ruedo ratificando que esta es la mejor decisión? Porque van a confundir a la gente. Le van a decir que le sacan las casas. Usted sabe cómo es el juego de algunos sectores. Bueno, mire, el gobierno nacional no tendría que dudar respecto de este tipo de política económica. Sin embargo, la política de permanente conciliación con estos sectores de poder tiene, para decírselo a usted, como periodista, una base filosófica, que es bueno que lo discutamos, es bueno que lo conversemos. La base filosófica de todo lo que se hace hoy en la Argentina es lo que en filosofía se llama el posibilismo. Sí. Es decir, como no hay margen ni correlación de fuerza para hacer otra cosa, hago lo que más o menos el poder me lo permite. Con este tipo de filosofía y de política económica vamos a un desastre económico. Porque los chantajistas, los extorsionadores están a la ofensiva, amigo.
Sí. Entonces han tomado la calle, le han ganado la calle con banderas nacionales, patrióticas, cuando no son patriotas. Habrá sectores populares que se suman a la ofensiva de la derecha. Pero si el gobierno no actúa con firmeza desde posiciones programáticas de fondo que tienen que ver con la historia del peronismo, no con la historia de los comunistas o con la historia de la izquierda revolucionaria. Aquí estamos hablando de medidas que hizo el general Perón, que lo volvió a hacer cuando, después de 18 años de exilio, volvió a la Argentina, no se endeudó y trató de montar, sobre la base de un programa económico nacional, una nueva propuesta de lo que él llamaba proyecto nacional. Ahora, este gobierno parece que no toma nota de lo que fue la historia del peronismo. Y entonces cree que va a ser una cosa intermedia. A ver, ¿usted no cree que es un poco más grave? Lo pregunto, no para llevarlo al límite, digamos, de una confrontación. A mí me da la sensación de que la realidad misma habla per se como para poder dejar entrever la posibilidad, a lo mejor, de una junta reguladora. Ya ni siquiera la historia del peronismo, porque el peronismo apareció y fundamentó esto porque el país tenía una condición casi colonial. Entonces, hoy no cambió la situación. No sé si el peronismo, la realidad misma demanda esta, ¿o no? Así es, coincido plenamente. Entonces, son las necesidades... Porque si no le van a decir que usted es una persona que añora viejos tiempos y todo lo demás. No. A ver si los que añoran viejos tiempos son los conservadores y la derecha, sí, que añoran que volvamos a la década del 30, o que volvamos a la época de la década infame, o que volvamos más atrás, sí, a la época donde el unicato decidía qué política económica tenía que ver en la Argentina, cuando se reunían las familias oligárquicas y decidían el rumbo económico de la Argentina. Bueno, ahora, Carlos, yo le quiero preguntar esto. Dada esta realidad, dada la necesidad de una medida que usted identifica como una de las soluciones otrora, en el pasado, ¿no? Sí. Hoy por hoy, ¿cuánto tiempo la Argentina tiene como para poder permitir esta extorsión, que los argentinos podamos seguir bien y además para hacerlo viable en términos de un proyecto de país que tenga futuro? Porque si seguimos así, no vamos a tener ni reserva, ni dólar, ni peso. ¿Qué espera el gobierno para discutir esto? Esto es lo que no concibo. ¿Cómo lo lee usted? Bueno, la misma pregunta me hago yo, estimado. ¿Qué espera el gobierno? Si el gobierno espera de que los sectores que lo presionan, que lo torean, para decirlo en términos sencillos, sí, ¿no? Claro. Esto es lo que hago en la figura del truco y quiero retruco. Lo torean. Sí, y el gobierno, en vez de decir, bueno, aquí se acabó, ¿no?, esto de chantajearme con una devaluación que ustedes esperan, entonces toma una decisión soberana. Se acabó. Todas las existencias de soja, de trigo, de maíz, de carne que están sin vender, a partir de ahora tienen que reportar sus existencias a una Junta Reguladora Nacional. Le vamos a pagar a ustedes lo que compraron, es decir, por el valor de lo que compraron, pero lo vamos a vender nosotros, el Estado Nacional, a los clientes que tenemos en el mundo. Bien, ahora está bien. Necesitan, pero de alimentos a raudales, se puede decir. Para el que lo está viendo, que no piense mal, si quiere, cada uno es libre de pensar lo que quiere, pero ¿en qué beneficiaría al país el hecho de la creación de un nuevo organismo o Junta Nacional de Granos y Reguladora de Carnes y Cereales? ¿Cuál sería el beneficio para el ciudadano de a pie? Para que pueda ver que esta es una medida de carácter, si se quiere, en términos de los beneficios para la población. Le digo la secuencia del beneficio. A ver. Primero, tener el control del comercio exterior significa tener en manos del Banco Central la tenencia de todas las divisas que ingresan por el saldo de la balanza comercial positiva. Bien. Primera cuestión. Es decir, nosotros tenemos dólares suficientes para afrontar los vencimientos que tengamos de deuda, por ejemplo, más allá de que el tema deuda es otra cuestión. Sobre la base de que nosotros tenemos el beneficio de lo que es la diferencia entre lo que recibe el productor y lo que vende el Estado Nacional, existe la posibilidad de un fondo inmenso
de recursos para fomentar actividades industriales, servicios para la investigación científica. Es decir, son recursos que sobre la balanza comercial positiva nosotros estamos en condiciones de derivar a lo que algunos llaman la transferencia de recursos del campo a la ciudad o del campo a la industria. Pero esta es política que dio su fruto. Sí. No es que estamos inventando nada. No. Por lo tanto, esto es algo concreto. Si no lo hace el gobierno, va a un callejón sin salida. Porque los chantajeadores, los extorsionizadores de todo lo que está pasando en la Argentina, la extorsión es el instrumento que tiene la derecha. Y por lo tanto lo va a llevar al gobierno a un callejón sin salida. O devalúan a 110 o 120 el dólar de exportación, o de lo contrario, no liquidan y el país se queda sin reservas. Al quedarse sin reservas, no tiene ni para importar los insumos necesarios para la industria nacional, ni para venderle a los pequeños ahorristas lo que reclaman para resguardar sus ahorros. Esta es la situación a la que estamos en vísperas de arribar. Perfecto. Espero que no bueno, suceda así. Don Carlos, yo le quiero agradecer mucho su tiempo. Ha sido bastante esclarecedor y didáctico respecto de la explicación de la importancia del por qué se debe crear una Junta Nacional de Granos y Carnes, o el nombre que uno le quiera dar. ¿Con qué mecanismo y para qué nos va a servir a los argentinos? Así que no creo que este sea un tema que se agote. Estos dos diputados seguramente van a hacer el puntapié inicial de un proyecto en el cual van a tratar de conseguir firmas para ver quién los acompaña, sí. Y vendrá la discusión. Por eso yo le propongo que dentro de un mes vamos a ver cuándo ingresa el proyecto, qué repercusión tiene, y volvamos a hablar sobre este tema, incluso porque van a pasar cosas en este interregno, digamos, y podamos desbrozar hacia dónde se va a dirigir la discusión, si le parece. Cómo no, con todo gusto. Le agrego una sola cosa, muy breve. Recuperar el control del comercio exterior significa recuperar el control de los puertos. Perfecto. Recuperar el dragado del río Paraná y recuperar la flota mercante argentina, que la podemos hacer en Astilleros, Río Santiago. Hoy no tenemos nada de eso. Estamos a merced de los exportadores, que son todas empresas multinacionales imperialistas. A eso vamos. Perfecto, está bien. Sí, las empresas de logísticas internacionales deciden qué se produce y qué vale cada cosa. Así es. Un abrazo. Exactamente. Un abrazo. Un abrazo. Saludos a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Bueno, escuchábamos al doctor Carlos Aramayo respecto de esta proposición que ha lanzado y que, bueno, bienvenido sea, de que no se trata de una voz en el desierto, sino que al menos en su condición de ciudadano comprometido con la historia del país, tiene una participación política como cualquier ciudadano lo hace, digamos, hoy es en el ágora digital, no es en la calle que gritando se dicen las cosas. Aparece en los medios, da la posibilidad de la multiplicación del mensaje y, bueno, vamos a estar tratando de encontrar a estos dos diputados para que nos cuenten y por lo menos nos participen en el proyecto, y lo vamos a estar compartiendo con usted que nos está viendo. Ahora, ya con esta radiografía sabemos hacia dónde se deben orientar las cosas, y ya con la realidad que vivimos, es evidente que esta realidad no se puede seguir permitiendo que quede en manos de aquellos que a uno lo dejan sin país. Así que, reflexionando de esta manera, yo lo que quiero es despedirme. Vamos a estar seguramente contactándonos con Carlos Aramayo y veremos, bueno, cuál es el devenir que tendrá ese proyecto y qué diputados se hacen eco y qué diputados no se hacen eco del mismo. Desde acá va mi saludo. Tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco te cuentan que nos vemos en el mismo canal. Chau, hasta luego.